Buenos días, profesora y compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a exponer sobre nuestro ensayo académico, medios y cultura de masas, de Humberto Eco. Los autores son Correa Bereo Catherine, Cruz Jiménez Daniela, Marina Paricio Luciana, quienes habla, Mudarra Vázquez Brian, Rodríguez Rojas Jimena, Valle Casavalente Ailén. Bueno, eh, Humberto Eco fue un filósofo, semiólogo y escritor italiano que estudió cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad, en la sociedad. A él le interesaba entender de qué manera la televisión, los periódicos y en la actualidad las redes sociales pueden cambiar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Eh, También analizó la relación entre comunicación, cultura y sociedad y desarrolló una perspectiva interpretativa de la comunicación. Su teoría se desarrolló, su teoría se, des- Su teoría se desarrolló en una época en la que la televisión empezó a tener mucha importancia y la cultura de masas creció rápidamente. Además, Eco contribuyó al desarrollo de lo que sería el estudio de los signos y el significado de los mensajes. Bueno, en su perspectiva interpretativa, una de las ideas más importantes de Humberto Eco es que las personas no recibimos los mensajes de los medios de la misma manera. Cada uno interpreta la información según sus experiencias, sus conocimientos, sus valores y el contexto en el que vive. Por eso, la frase que dice en la diapositiva, el universo de las comunicaciones de masa es nuestro universo. Con esa frase nos quiere dar a entender que los medios eh, forman parte de nuestra vida diaria y tienen una gran influencia en nosotros. Sin embargo, Eco también afirma que no debemos aceptar todo lo que vemos o escuchamos sin cuestionarlo. Lo correcto es analizar la información de forma crítica, preguntarnos quién la transmite, con qué intención y si realmente es confiable. Bueno, esta idea sigue siendo muy importante hoy en día porque estamos rodeados de información en las redes sociales, en la televisión y en el Internet. Gracias a la perspectiva de Humberto Eco, entendemos que no solo importa el mensaje, sino también cómo cada persona lo interpreta. Humberto Eco también desarrolla una estética basada en la idea de que el arte no debe depender solo de un mensaje con un único significado. Para él, una obra artística es una estructura que permite que tenga diferentes interpretaciones, ya que cada persona comprende diferente según sus experiencias, conocimientos y sensibilidad. Además, también Eco considera que la reflexión estética debe incluir la cultura de masas y los medios de comunicación, como pueden ser la televisión, la radio o actualmente también las redes sociales, porque éstas forman parte de nuestra realidad actual. Por ello, Eco también afirma que el mensaje poético no se consume jamás de la misma manera por todos sus destinatarios. Con esta frase, el autor señala que el autor señala que el significado de una obra no depende únicamente del artista, sino también del receptor que participa activamente en la construcción del sentido. De esta manera, la experiencia estética surge de la interacción entre la obra y quien la interpreta. Esta idea da origen al concepto de obra abierta. Para Eco, una obra es abierta porque admite múltiples interpretaciones y no posee una sola lectura correcta. Además de que el receptor no es solo un espectador pasivo, sino que participa activamente en la construcción de este significado. Es decir, que la obra junto con las experiencias y conocimientos del receptor generan nuevas interpretaciones. Sin embargo, Eco también señala que la libertad tiene límites, ya que las interpretaciones pueden basarse en la propia obra y no solo en opiniones personales. Primera diapositiva tenemos
El signo y la construcción del significado. El receptor no es necesariamente una víctima indefensa del mensaje. Puede convertirse en intérprete activo siempre que posea los instrumentos culturales adecuados para decodificarlo. Esto lo encontramos en la página 132 del libro. En esta diapositiva, Eco nos explica que el significado de un mensaje no depende únicamente de quien lo emite, sino también de quien lo recibe. Ahora, la frase dice que el receptor no es necesariamente una víctima indefensa del mensaje. Esto significa que las personas no aceptan todo lo que ven o escuchan sin pensar. Si cuentan con conocimientos, educación y contexto cultural, pueden analizar e interpretar de forma crítica. Por ejemplo, cuando dos personas pueden ver la misma noticia o el mismo anuncio publicitario, claramente ambas lo van a entender de distintas maneras. ¿Por qué? Porque cada una tiene experiencias y conocimientos distintos. Siguiente diapositiva. Bien. Tenemos la semiótica según Eco. El significado no depende solo del mensaje, sino también del contexto cultural y de quién lo interpreta. Y como primero tenemos los que son los signos. ¿Por qué? Estos son todos los elementos que transmiten lo que son la información, las palabras, las imágenes, gestos o incluso símbolos. Luego tenemos los que son los códigos, que son las reglas o conocimientos culturales que nos permiten entender a los signos. Luego está la interpretación, que es donde cada persona analiza el mensaje de acuerdo con su experiencia y sus contextos. Y finalmente tenemos lo que es el significado, eh, el cual por eso Eco afirma que el significado no depende solo del mensaje, sino también de la cultura y de quien lo interpreta. En conclusión, para Eco la comunicación no es un proceso automático, sino que el receptor tiene un papel fundamental, el cual nos ayuda a interpretar y dar sentido a los mensajes. Ahora voy a explicar sobre la propuesta de Humberto Eco de los apocalípticos e integrados. Eco planteaba que existen dos formas opuestas de ver los medios de comunicación y la cultura de masas. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar de la cita de la página 12, habla sobre que mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los integrados rara vez teorizan, ya que prefieren actuar. Un ejemplo de la sociedad actual de esto sería sobre las redes sociales. Por ejemplo, que algunas personas creen que esto afecta negativamente a los jóvenes, mientras que otras, que serían como los integrados, piensan que son una herramienta útil para poder aprender, comunicarse y trabajar. La siguiente. Ya, en esta diapositiva se puede apreciar mucho mejor la explicación de estos dos puntos. Por ejemplo, los apocalípticos ven los medios como una amenaza y consideran que degradan la cultura, mientras que los integrados aceptan los medios sin cuestionarlos y confían en la cultura de masas. En conclusión, Eco no adopta ninguna postura extrema, sino que propone analizarlas críticamente y así poder reconocer tanto sus ventajas como desventajas. Ahora voy a hablar sobre los principales aportes y el legado que dejó Humberto Eco en el campo de la comunicación. Uno de sus aportes más principales fue el desarrollo de la semiótica. Aunque esta disciplina ya existía en sí, Eco contribuyó a convertirla en una herramienta fundamental para estudiar cómo funcionan los signos y cómo las personas también interpretan estos mensajes. Gracias a sus investigaciones, entendemos que la comunicación no consiste únicamente en transmitir dichas informaciones, sino que también interpretarlas hacia los significados que contienen estos mensajes. Otro aporte importante fue su idea del receptor activo. Antes se pensaba que el público simplemente recibía los mensajes de forma pasiva, pero sin embargo, Eco explicó que cada persona interpreta un mismo mensaje de manera diferente, dependiendo de sus conocimientos, experiencias, cultura y contexto social. Por eso, un mismo anuncio, una película o una publicación en redes sociales puede tener distintos significados para diferentes personas. También realizó otro aporte que es el estudio de la cultura de masas, como lo habíamos puesto ahí.
Este también es un punto importante, ya que sostenía que los medios de comunicación, como la televisión, el cine, la publicidad, etcétera, actualmente las redes sociales, no solo entretienen, sino que también influyen en la forma en cómo pensamos. Por ello, consideraba necesario analizar críticamente los contenidos que consumimos diariamente. Y otro de sus grandes legados fue también la interpretación de los mensajes. Según Eco, ningún mensaje tiene un significado único o absoluto. Este se construye mediante la interpretación y no simplemente se transmitía de información. Bueno, finalmente, el último punto que promovió fue el pensamiento crítico, que él invitaba a personas a no aceptar los mensajes de los medios sin cuestionarlas, sino como analizarlas, reflexionar sobre ellos y reconocer que las intenciones o ideologías pueden estar detrás de cada contenido. Y bueno, entonces Eco siendo muy relevante en la actualidad, especialmente sus teorías fue una época en donde estamos rodeados de información en Internet, redes sociales, y sus aportes nos ayudan a comprender mejor cómo interpretamos dichos mensajes y por qué es tan importante desarrollar una actitud crítica frente a estos medios de comunicación. Esto aporta de manera muy importante a los comunicadores porque nos enseña a no ver la comunicación como algo simple, sino como un proceso más complejo en que desarrollan diversos factores, la interpretación, la cultura y el pensamiento crítico. Primero, su análisis de los medios de comunicación nos ayuda a entender que estos no solo informan, sino que también influyen en cómo las personas piensan, sienten y van construyendo su identidad. Por eso es importante que los comunicadores no solo transmitan información, sino que también realicen cómo los mensajes pueden ser interpretados de diferentes maneras por la audiencia. Además, Eco explica que la comunicación actual, especialmente en la cultura digital, requiere entender que los usuarios ya no son pasivos, sino que interpretan y comentan y producen contenido constantemente en redes sociales, lo que hace que sea más compleja la forma en que circula la información. A partir de esto, se refuerza la importancia del pensamiento crítico, porque no todo lo que vemos en Internet es totalmente cierto, sino que muchas veces está influenciado por intereses o por la comunicación. También es fundamental la responsabilidad ética en la comunicación, ya que los profesionales deben ser conscientes del impacto que tienen los mensajes en la sociedad. Y en ese sentido, ECO nos advierte sobre la importancia de una ciudadanía activa y reflexiva cuando afirma que una sociedad democrática no puede fundarse sobre la pasividad cultural, ECO 1984, página 145 del libro de Integrados, lo que significa que si las personas no analizan lo que consumen, la sociedad se vuelve más manipulable y poco crítica. Por eso el aporte de ECO en la actualidad sigue siendo muy importante, porque nos enseña a comunicar y no solo a informar, sino que también forma ciudadanos capaces de pensar, cuestionar y comprender el mundo en el que estamos viviendo. Para finalizar, podemos decir que Humberto Eco nos deja una gran enseñanza que sigue siendo muy importante actualmente. No debemos aceptar todo lo que vemos o escuchamos sin antes nosotros haber dado un pensamiento crítico de esto. Y en un mundo donde la información circula constantemente a través de las redes sociales, es fundamental aprender a interpretar los mensajes con un sentido más crítico y responsable. Y sus aportes nos ayudan a comprender que comunicar no es solo transmitir información, sino también generar una reflexión y construir significados poco a poco. Bueno, esperamos que esta exposición les haya permitido entender por qué su pensamiento sigue siendo tan relevante y cómo es que ECO, a través de sus teorías, nos afirma cada una de estas partes.